Hola amados, bienvenidos a este nuevo video y a esta serie que estamos un poco abriendo y explorando acerca de los tiempos y las celebraciones, ¿sí? Y buscando entender cuál es el origen de lo que estamos celebrando. Y en esta particularidad vamos a estar tocando lo que se llama la celebración de los Reyes Magos del 6 de enero, ¿sí? Y desde dónde surge esta tradición y un poco poder entender al respecto de esto. En primer lugar, ¿quién determinó que estos personajes vinieron el 6 de enero? ¿Sí? Podemos encontrar la primera referencia de esto a Agustín de Hipona, ¿sí? O San Agustín, que en el siglo IV, quinto, ¿sí? Él determinó que ellos visitaron 13 días después del nacimiento del Señor. No pude encontrar ningún tipo de evidencia, ningún tipo de razón, ¿sí? De cómo es que él llegó a esta fecha y esta determinación. E investigando de esto, otros escritores, otros autores directamente establecen esto y lo voy a leer. Se cree además que se eligió este día debido a que en el pasado otros cultos y tradiciones paganas celebran a sus propios dioses en esta fecha, como en Grecia a Dionisio y Alejandría a Aión o Eón. ¿Sí? Así que ahí tenemos en cuanto al origen de esta fiesta. ¿Sí? En cuanto a algo también muy tradicional, que es el comer esta rosca de reyes, es difícil encontrar un poco el origen, hay de distintos lugares, pero se cree que por lo menos de la versión más reciente de esto es de Francia en el siglo XII, en la parte de Navarra. Ahí se hacía algo de la misma forma, pero se llamaba torta de haba, y escondían esta haba dentro de la torta, y el que recibía la porción, ¿sí? Era llamado el rey de la haba, ¿sí? Era algo muy parecido a la parte de la Saturnalia, ¿recuerdan? De cómo determinaban el rey de la Saturnalia. Algo parecido surgió con esto. Entonces, desde ahí es que se esconde ya sea muñequitos con el niño Jesús, o se ponen huevo, o se pone distintas características, viene desde ahí. Y en México, por ejemplo, el que recibía o se quedaba con ese huevo o con ese pequeño niñito Jesús, debía cuidarlo hasta el 2 de febrero, el día de la Candelaria. ¿Ok? Entonces podemos ver como muchos orígenes y muchas fuentes de esto. Aún eh, por momentos se creía que había 12 reyes magos, por otros momentos se decían que habían 60 aún. ¿Y cómo es que se determinó? ¿Cómo es que llegaron a ser tres? ¿Cómo es que aún llegaron a encontrar, ¿no? A descubrir sus nombres, ¿no? Porque toda esa información no está, ¿no? Son todas cosas que han sido agregadas luego al pasar del tiempo, ¿sí? Entonces podemos ver como dos posibles orígenes con esto. Hay un evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, de los armenios, y ahí se menciona a ellos por nombre y aunque la procedencia, que uno venía de Arabia, otro venía de India y otro venía de Europa, ¿sí? Este, cuando eso en realidad contradice lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Pero desde ahí se fue adoptando, se fue enseñando y se fue estableciendo como algo a nivel, sí, mundial al respecto. Y luego, sí, después hay una persona que hasta escribió un libro de la historia del cuarto rey mago que nunca llegó porque se demoró, porque había, y cuenta sí, inventa una historia ahí al respecto de eso, ¿sí? Otra fuente posible se cree que es el historiador Agnello, sí, en el siglo IX, que él escribe al respecto de esto. Entonces, ese es otro posible origen de la determinación de estos nombres, de cómo surgen. Esta fiesta y tradición es más celebrado en el habla hispana, en España y todos los países hispanos nuevos. No es algo muy habitual en la parte más inglesa, ¿sí? No es común ahí.
este, podemos ver esa influencia de cómo se han celebrado y cómo se han transmitido este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces podemos ver solamente cómo se ha agregado y se ha hecho mucha historia y mucha creencia y aún la ofrenda, ¿no? de pasto y agua, ¿no? Para poder recibir los regalos el 6 a la mañana, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas situaciones. Entonces realmente lo único que tenemos escrito de ellos está en el libro de Mateo. Por ejemplo, en Reina Valera podemos leer en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo, y sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sí? Podemos leer luego también en la BTX 4, ellos directamente usan la palabra astrónomos, ¿sí? Fíjense que no figura la palabra reyes en ningún lugar. Y se determinó que eran 3 reyes porque había 3 regalos, ¿sí? Y se asumió que cada uno traía un regalo diferente, ¿sí? Entonces ahí tenemos el origen un poco de los 3, ¿sí? De cómo surgió esto. Podemos ver que el origen de esta palabra magos es una palabra caldea, es una palabra que viene de Babilonia y tiene toda una connotación, y esta palabra viene mucho aún desde la época de Daniel, ¿sí? Recuerdan que tenían su equipo de astrónomos, ¿sí? Hechiceros, hombres sabios, entendidos ¿sí? Distintas ciencias y distintas cosas para poder traer consejo al rey, ¿sí? Y esta es una palabra que viene de los medas y los persas y los babilonios, y podemos ver mucho de eso en esa influencia de Daniel, ¿no? Entonces, desde acá podemos inferir, podemos sí creer que justamente estas personas vienen de esta región, siguiendo algo que Daniel vio, ¿sí? Podemos llegar a asumir eso porque él ha sido un profeta que ha tenido muchísimas visiones y mucho, sobre todo, entendimiento de lo que ha visto. Entonces, personalmente creemos que viene de esto, ¿sí? De algo que él vio, escribió y dejó escrito y simplemente no quedó registrado en el libro de Daniel, digamos, pero quedó en otros escritos, en otras cosas que él dejó y que las personas, estos hasta astrónomos, pudieron reconocer las señales en los cielos de lo que Daniel había dejado. Eso es lo que podemos creer o suponer. Tenemos también este otro pasaje en el que podemos meternos y descubrir otra cosa en la que la tradición se ha equivocado. Veamos en Mateo 2:16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Podemos ver que en este versículo y también en el pasaje anterior, Herodes le pregunta desde cuándo apareció esta estrella, ¿sí? Y por esta acción es que él manda matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, podemos tomar información, de inferir de esto, de que eh, pasaron 2 años desde que la estrella apareció hasta que los magos finalmente llegaron, ¿sí? Tengamos en cuenta de que implicaba un viaje largo. En aquella época no era sencillo y tampoco tenían todo listo para salir. Tenían que prepararse, preparar el camino y en fin, y toda la organización logística que implica un viaje de estas características en ese momento. Entonces, tomó tiempo. Entonces, más allá de que sean 2 años exactos o sean menos de 2 años, y Herodes simplemente agregó de más simplemente por las dudas, pero vemos ese aspecto de que ellos no coincidieron en el momento exacto en el que estaba en el pesebre, ¿sí? En el que había recién nacido junto con los pastores, si se quiere, ¿sí? Que estaban ahí. Entonces, eso pasó tiempo después, no pasó en el mismo momento, vino más tarde. Así que bueno, queremos compartirles esto más que nada para poder nuevamente poder separar, ¿sí? De lo que realmente se sabe, de todo lo que es tradición, de todo lo que se ha agregado, añadido y que no tiene ningún tipo de trasfondo o tiene, al menos bíblico o cristiano, simplemente son cosas que han sido agregadas, ¿sí? Entonces, que podamos unirnos y dejar, ¿no? Que la verdad ¿no? Realmente brille y resplandezca en nuestras vidas y en nuestras casas y en lo que practicamos. Amén. Les bendecimos, amados. Paz.